Voy a contestar ahora una pregunta que me hizo Mónica, que se me traspapeló porque es del anterior consultorio de la doctora Elena, pero que se refiere a ver si lo entendí bien, si puedo poner azufre en polvo al sustrato. Hay muchas personas que los sustratos incorporan azufre en polvo. ¿Y por qué? Porque el azufre es fungicida, bactericida, se usa, es parte del sulfato de cobre, que el cobre también tiene acciones bactericidas, fungicidas, por ejemplo, o de algunos otros sulfatos que usamos en agricultura para algunas cuestiones en particular. Por ejemplo, el yeso también tiene azufre. El problema de usar el azufre es el siguiente. Si nosotros queremos tener un sustrato que le incorporemos Trichoderma hertzianum, Bacillus subtilis, micorrizas, Azospirillum, también el hongo que se usa para combatir los nematodos, Paecilomyces, Lilacinus, ahí me acuerdo de todo el nombre completo. En realidad es un problema. ¿Por qué es un problema el azufre? Porque el azufre mata, o sea, controla todo este tipo de microorganismos, por un lado. Por otro lado, el azufre, al mezclarse con el agua, si bien el azufre en polvo para mí no es muy soluble en agua, ¿sí? Yo creo que el azufre común no es muy soluble, debe haber alguna otra formulación que sea más soluble en agua. Al mezclarse con el agua produce ácido, ¿sí? El ácido sulfuroso viene del azufre, el ácido sulfúrico viene del azufre, entonces el azufre con agua sería como una lluvia ácida, por ejemplo. Esto hace que el azufre, que el sustrato se acidifique, ¿sí? Porque el azufre, al producir un ácido sulfuroso, eso acidifica el sustrato. ¿Qué quiere decir? Que va a bajar el pH del sustrato. Entonces va a ser un sustrato con pH más bajo. Bueno, acá tengo algún compañero otra vez, no se logra ver. Al ser el sustrato ácido, no es recomendable para las suculentas, ¿sí? Acuérdense que las suculentas, los cactus vienen más de suelos rocosos, con mucho calcio, magnesio, piedras. Acá tengo el otro individuo paseando, el chobo. Bueno, entonces, si quisiera hacer un video sin ellos creo que sería imposible, no sé, me tengo que subir al techo. Entonces, volviendo al sustrato, si yo quiero cultivar suculentas, quiero cultivar cactus, el azufre es, digamos, no diría contraindicado porque depende de la cantidad de azufre que uno ponga, pero sí va a atentar contra el pH que estas plantas necesitan, va a acidificar el sustrato, ¿sí? Yo puedo usar azufre y de hecho está recomendado para cultivar hortensias que necesitan pH ácido, para cultivar azaleas que necesitan pH ácido, algunas otras que son más bien acidófilas, alegrías del hogar un poco. Hay muchas plantas que necesitan pH ácido para crecer mejor, ¿sí? Que son todas las asociadas a climas con muchas lluvias, el sustrato se lava, los suelos se lavan, entonces son suelos ácidos. En este caso, suelos de selva son suelos ácidos, por ejemplo. En este caso nosotros necesitamos suelos al contrario, digamos, suelos con más roca, más calcio, más magnesio. Acuérdense, si ustedes buscan en Google, y si no lo voy a poner, la disponibilidad de nutrientes según el pH, yo creo que eso se los conté en el video del agua. El ácido va en contra de un montón de nutrientes que necesitamos para este tipo de plantas. Ahí viene, no puede estar quieto. Quédate quieto, Chovito. Entonces, dos cosas importantes del azufre en el sustrato. Acidifica el sustrato por un lado el medio, ¿sí? Aunque debe ser muy lenta la acidificación porque yo creo que el en polvo común no es tan soluble en agua. Y por otro lado,
atenta contra los microorganismos benéficos que vamos a agregar al sustrato para tener un sustrato lo más equilibrado posible, lo más natural posible, acercándonos a la naturaleza. Entonces, tener en cuenta esas dos cosas, Mónica. Si lo querés usar para suculentas y vas a usar microorganismos, no te lo recomiendo. Y además pensá que eso va a acidificar un poco el sustrato y tampoco es benéfico para este tipo de plantas, suculentas y cactáceas. ¿Dónde usarías el azufre? Lo usaría en hortensias, en azaleas, en camelias, en alegrías del hogar, en plantas acidófilas, en primaveras o prímulas. Ahí usaría el azufre. Mónica, algo más que me olvidé de decirte respecto al azufre en el sustrato. Se usa, por ejemplo, cuando los productores de compost, normalmente el compost producido por lombrices, etcétera, tiene un pH muy alto, ¿sí? Entonces, para bajar ese pH y que sea fácilmente utilizable ese compost para cultivo de plantas, lo que se hace, se agrega 2-3 gramos por litro de compost del azufre en polvo. O sea, 2-3 gramos de azufre en polvo en el compost, en 1 litro de compost, y eso hace que el pH más o menos esté alrededor de 6. Se usa para eso. Ahora, yo azufre uso un montón. Uso el sulfato de cobre, pero lo aplico directamente, sobre todo para controlar hongos de hoja, ¿sí? Entonces lo aplico en las plantas para controlar hongos de hoja. Es muy bueno, y también bacterias, pero no lo aplico al sustrato para poder tener toda la tricoderma, las micorrizas, lo que quiero que esté activo. Y respecto a el sulfato de cobre, sí tener en cuenta, es un producto normalmente líquido, viene de color azul. Hay una marca, digamos, no sé si es marca, pero que a mí me dio muy buen resultado, que es el Escudo, que es un sulfato de cobre con una formulación muy particular. Y hay que tener cuidado con dos cosas. Primero, el verano, cuando hace mucho calor y sol, no aplicar porque puede quemar las yemas. Y por otro lado, nunca aplicar a las bromeliáceas porque el cobre las combate. De hecho, se usa el sulfato de cobre para controlar los claveles del aire o Tillandsia recurvata, por ejemplo. Así que no usar nunca en ese tipo de plantas. Bueno, gracias.